Hoy continuamos con la siguiente parte de esta segunda porción de la alimentación espiritual, cuando estamos considerando el significado espiritual de las prohibiciones de carnes impuras para los cristianos hoy en día. ¿Cuál es la aplicación espiritual para nutrir tu fe en cuanto a las prohibiciones de las carnes impuras? Sabemos que la vida cristiana se alimenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios en las escrituras, pero también la palabra de Dios cuando la practicamos, la palabra de Dios en el ejemplo práctico de nuestros hermanos. Y en Mateo 7:20 dice que Jesús nos dice que por su fruto los conoceréis. Tú puedes saber quién de verdad está practicando la verdadera doctrina de Jesucristo si puedes discernir el fruto del Espíritu manifestado en estas personas. Así que vamos a considerar otro tipo de cristiano o de persona en el ámbito de la cristiandad. En Deuteronomio 14:8 nos dice que no podemos comer cerdo. La razón por la que podemos identificar la inmundicia del cerdo es porque, aunque tiene la pezuña hendida, es decir, tiene un caminar separado por una influencia espiritual o por un poder espiritual, no rumia, es decir, no aprecia la palabra de Dios. Dice, porque tiene la pezuña hendida, o será inmundo. Vamos a ir un poquito más profundo que el solo hecho de las recomendaciones sanitarias. Sabemos que, por ejemplo, desde el punto de vista natural, que el cochino sus tejidos, sus proteínas, son muy similares a las proteínas humanas. En la antigua medicina, antes de que se pudiera producir tejidos nacidos de ADN humano, se pudiera producir insulina humana y otra serie de tejidos humanos, la medicina recurría al cerdo, a la insulina del cerdo, a las válvulas cardíacas de tejidos de cerdo, porque había menos rechazo a ese tejido por su similitud al ser humano. Por esta razón, cuando hay un virus en alguna especie que por su característica es incompatible con el hombre y no puede infectar al hombre, generalmente pues el virus del murciélago o el virus de las aves, ellos infectan al cerdo y dentro del cerdo producen las mutaciones para poder saltar del cerdo al hombre. Así que el pueblo de Israel se pudo evitar muchas enfermedades de origen zoonótico o enfermedades que se conocen como zoonosis, enfermedades de los animales que pasan al hombre. Y esto pues siempre es un riesgo que puede estar corriendo a las personas que crían cochinos. Pero Jesús dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. De manera que es importante que consideremos el significado espiritual. Usted puede comerse sus chicharrones de cochino, usted puede comerse su morcilla de cochino y usted no está pecando, porque Jesús anuló el cumplimiento literal de la ley. Ya no es pecado no cumplir con las cosas de la ley. Pero las cosas de la ley, dice Jesús, que se enseñan y que tienen un cumplimiento para el crecimiento espiritual. Porque dice, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Es decir, que la gente no se va a perder por cuanto no es pecado. Pero dice, es muy pequeño el que no las enseña ni las practica. Pero también dice que muy grande, o sea, va a crecer espiritualmente el que las practica y enseña.
Por esa razón les estoy enseñando el significado verdadero bíblico de qué significa para el cristiano comer carne de cerdo. En Proverbio 11:22 nos dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. La versión de la Biblia del Peregrino, una versión poética, su criterio de traducción es meramente poético, tiene una traducción interesante de esto. Dice que como zarcillo de oro en la jeta del puerco es la mujer hermosa sin sesos. Bueno, fuerte la expresión. Ahora, ¿qué acontece cuando usted le pone un zarcillo de oro? Le pone un adorno a una cochina. La cochina, en el primer momento que usted le pone el adorno, se va a ver hermosa, se va a ver como una mascota mimada, pero en lo que usted suelta esa cochina, ya enseguida va a restregar su hocico en el piso, en el fango, en el lodo, y ese adorno va a verse ensuciado. Y si consideramos a una mujer como símbolo de la iglesia es la mujer hermosa. Como nos describe en Cantar de los Cantares, hermosa eres, nos dice el Señor. La iglesia es una mujer hermosa porque la iglesia refleja la luz y la hermosura de la santidad de Cristo. Pero cuando hay cristianos que se apartan de la razón de Dios, y la razón de Dios es el verbo nuestro, Señor Jesucristo, cuando hay gente en la cristiandad que se aparta de Jesucristo, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Alguien que se aparta de Jesucristo, todos sus adornos espirituales, sus dones sobrenaturales, vienen a ser embarrados por la inmundicia del pecado. Por eso, dice el Señor Jesucristo, que en la venida del Hijo del Hombre, algunos le dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y Él le responderá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. En Lucas 11:24, Jesús comienza a explicarnos cómo es el funcionamiento espiritual de este asunto. Dice, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la halla barrida y adornada. El peligro de estas personas que son liberadas de demonios es que quedan con su habitación, su casa barrida y adornada, pero el peligro es que no se llenen de Cristo. Toda persona que pasa por un proceso de liberación tiene que ser lleno de Cristo en oración, en alabanza, en instrucción básica de la palabra de Dios, en leche espiritual de la palabra que lo nutra. De manera que cuando ese espíritu venga y quiera entrar a habitar de nuevo en esa casa, en Lucas 11:26, miren lo que dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí. ¿Por qué pudieron entrar? Porque la casa estaba vacía, estaba ordenada, estaba arreglada, pero la puerta estaba abierta. Entrados habitan allí, y el postrero del tal hombre es peor que lo primero. Hermanos que trabajan en la liberación, que trabajan en el exorcismo, que trabajan echando fuera demonios, tengan en cuenta esto. No es echar fuera demonio de la persona y despacharlo. Es empezar a darle un postoperatorio adecuado a esa persona. Una liberación tiene un preoperatorio. Usted prepara a la persona con instrucción antes de el momento que se van a echar fuera los demonios.
Y después de que ese demonio ha salido, usted tiene que seguir preparando y trabajando con esa persona en un postoperatorio, que esa persona se recupere espiritualmente, que esa persona se llene de Cristo, porque esos demonios van a querer regresar con 7 peores. Ahora, esto también es aplicable al cristiano en general. El cristiano en general que ha estado, antes de ser cristiano, ha estado bajo la influencia en el mundo antes de arrepentirte y de convertirte. Estábamos guiados, influenciados, movidos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pero una vez que lo hemos echado de nuestra vida, él busca refuerzos y él va a tratar de tentarte, él va a tratar de desviarte. Él ha hecho el esfuerzo con cada uno de nosotros de tentarnos, de ponernos la situación difícil, de ponernos pensamientos de desánimo para que regresemos a nuestro viejo camino. Pero recuerda la advertencia. El postrer estado del tal hombre es peor que lo primero. Vamos a ver qué más tiene que decirnos las Escrituras acerca del simbolismo del cochino. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay gente que se dicen ser cristianos y viven peor que los mundanos. Hay gente que han experimentado el nuevo nacimiento, la semilla cayó en ellos, germinó, creció, tuvieron gozo, pero no echaron raíces según la parábola de los tipos de terreno de nuestro Señor Jesucristo. Al no echar raíces, cuando vino el sol quemante, esas matas no tuvieron de dónde absorber agua y se secaron. Personas que han experimentado una reconciliación con Dios, que han venido a la iglesia, que se han llamado cristianos, pero no se han arraigado profundamente en su fe. Son vulnerables a ser apartados. Son vulnerables a rebelarse. Son vulnerables a apostatar. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es decir, llegan a una condición peor que aquella en la que habían comenzado su cristianismo. Por eso dice la Escritura, con los tales ni aun comáis. Con aquel que, diciéndose cristiano, continúa la práctica del pecado. Dice en 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es decir, cuando el perro come atarantadamente sin masticar bien la comida, como suelen comer los perros en el desespero de sus apetitos, una vez que toda esa comida está en su vientre, le causa una indigestión, esa mala forma de haber comido, de no haber masticado bien la comida, y el perro viene, vomita su comida. Y entonces cuando el perro vomita la comida, él regresa y se vuelve a comer su vómito. Claro, esto es una descripción un poquito chocante a nuestra culta mente del siglo XXI, pero es la descripción que nos dice la Escritura. También era chocante a la culta mente de las personas en los días de Salomón, y también era chocante a la culta mente de la civilización grecorromana dentro de la cual estaba escribiendo el apóstol Pedro. Porque es que por causa de nuestra humana debilidad, el Señor tiene que usar estas comparaciones para que nos demos cuenta de lo feo que es la cosa. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, éramos como un perro hartando desaforadamente cuánto pecado se nos presentaba. Llegó un momento que esa vida licenciosa produjo en nosotros
una indigestión tal que vinimos a Cristo y vomitamos toda esa basura, vomitamos todo eso, salimos de la indigestión, sentimos ese alivio. Pero es importante que dejemos de ser perros, porque la Escritura dice, los perros no entrarán al reino de los cielos. Los perros estarán fuera. Uy, qué difícil es, qué chocante suena, ¿verdad? Porque no es lo mismo volverse a comer el vómito que rumiar la palabra de Dios. Cuando usted comienza en su mente a rumiar los antiguos placeres, a querer desear comer de nuevo las cebollas y los ajos de Egipto que quedaron atrás del bautismo del Mar Rojo, usted está queriendo revivir el perro. Tenga mucho cuidado. Ahora, saliéndonos de la idea del perro y volvamos al significado del cochino, la puerca lavada. Usted agarra una cochina, la baña, le echa jabón, la perfuma, le pone los perfumes más exóticos, caros que haya, la adorna y sale esa cochina coqueta, bonita, perfumada, una mascota consentida. Pero suéltela un momento a su libre albedrío, a sus libres deseos. ¿Qué va a hacer la puerca? Va a regresar al chiquero, va a regresar a la porquería, porque puerco busca porquería, busca barro, busca fango, a revolcarse de nuevo. Qué comparación tan dura. No seamos esa clase de personas que estando en el ámbito de la cristiandad, a los ojos de Dios, son cerdos. Y no solamente que no lo seamos, que no nos dejemos influenciar de esos malos ejemplos, esa mala doctrina, que tú puedes ser cristiano y vivir en el pecado tranquilazo. Eso es doctrina de demonios. Característica, entonces, ¿cuál es el peligro que hace que estas personas no maten el cerdo y vengan a ser cerdos? Dice, el cerdo no rumia. Es decir, que hay un menosprecio de la palabra de Dios. Cuando un cristiano empieza a tener la palabra de Dios en poco, va para el culto y dice, qué aburrido, qué fastidio esa enseñanza, qué fastidio el predicador, porque tiene a gente que ponerle una cantidad de entretenimientos para que no se fastidie en la iglesia, porque está teniendo en poco la palabra de Dios, está menospreciando la palabra de Dios. Y en Hebreos es un poquito más fuerte la cosa. Dice que han tenido por inmunda la sangre del pacto. Que van a llegar a una situación terrible. No rumia. Pero estas personas tienen la pezuña hendida. Porque el espíritu malo se ha buscado 7 peores. Y ahora su conducta puede estar influenciada por los poderes del demonio. Ahora su andar está separado de Dios y bajo el poder de los demonios. Esa es una condición terrible, terrible. Procuremos no alimentarnos, ni nutrirnos de ningún tipo de doctrina, ni de ejemplos de predicadores famosos, por famosos que sea, que tengan este ejemplo en su vida. Deuteronomio 14:8 dice, de la carne de estos no comeréis. No te nutras de estos ejemplos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos impida caer en tentación y nos mantenga en el camino de la santificación. Dios los bendiga.